Oye, lo de empezar a hablar es un poco, a mí me pone un poco nerviosa, ¿eh? Tú empiezas a estudiar dinosaurios, tú empiezas a estudiar fósiles porque ya les tenías afición. Por el cine. Por el cine. Sí, no, yo fui, bueno, he sido siempre muy cinéfilo, ¿no? Y hay una película norteamericana del año 53, cuando tenía 10 años por ahí, que se llama El monstruo de tiempos remotos, que es una película que describe un dinosaurio que encuentran en un ensayo de una explosión atómica en los hielos del Ártico. Sube a Nueva York, empieza a comerse un policía y ya ahí se ha liado, ¿no? Bueno, ese bicho me causó tal fascinación que dijo, pero estos bichos existieron y tal. Cambió mi vida. Fue esa película la que me impulsó a tratar de descubrir huesos de dinosaurios en los alrededores de mi Soria natal. A mí me gustaba, creo, la biología toda, y cuando me aficiono a la montaña, me doy cuenta de los colores, donde los líquenes maravillosamente hacen paisaje de color y paisaje muy, muy llamativo. La primera publicación que sale de líquenes en 60 o 70 años en España es una pequeñísima publicación que yo hice durante la época de mi tesis doctoral. Es decir, no había nada sobre líquenes. Cuando posteriormente aparecen la facilidad de manejar caracteres moleculares como trozos de ADN, dije, este es mi mundo. A mí me maravilla cuando das una conferencia y la gente te hace unas preguntas tan precisas desde el público. Un niño de 12 años que te preguntó algo que a mí me pareció muy sofisticado. Le había llamado la atención el que las aves son dinosaurios. El famoso bulldog de Darwin, el señor Huxley, propuso que en realidad Archaeopteris, esa ave súper conocida del Jurásico superior de hace unos 150 millones de años, pues que era un dinosaurio con plumas. Ya. Pero eso creo que era lo que le interesaba a aquel niño. Mis predecesores, sobre todo un profesor americano que murió hace unos pocos años, se llamaba John Ostrom, se dio cuenta de que en realidad las semejanzas en el esqueleto eran mínimas. ¿Qué pasó? Que finalmente, pocos años más tarde, encontramos los mismos esqueletos de estos dinosaurios, pero que además resulta que tenían plumas. Y aquello fue absolutamente decisivo para la confirmación de la hipótesis del origen dinosauriano de las aves. Y hoy día tenemos una evidencia abrumadora, una evidencia empírica abrumadora de que la hipótesis es correcta. Pero hay una cosa que siempre me ha fascinado del linaje de los hongos, y son sus características comunes con el linaje de los metazoos, de los animales, ¿no? Está más relacionado con el linaje de los animales, en sentido amplio, que con las plantas. Muchísimo más relacionado, bastante más relacionado. Es un mundo bastante raro. Casi no se sabe dónde está el límite del individuo. El níscalo que estás recolectando está bajo el suelo formando unas hebras blanquecinas. Esas células se entrecruzan unas con otras y al cruzarse la caracterización de individuo desaparece. Pues los hongos son muy engañosos y hay muchas veces que con aspectos muy parecidos resulta que son organismos muy diferentes. Por ejemplo, pueden tener contener un tóxico
y el otro no contenerlo. Otra característica de los hongos muy espectacular es que los hongos tienen una enorme tendencia a asociarse. Se sabe hoy que casi todas las plantas están asociadas en sus raíces con hongos. Podemos decir sin duda que si no hubiera hongos, la vida en el planeta no sería como es. Si es que puede haberla, tendría que ser de otra manera. Porque los hongos son los únicos organismos capaces de descomponer la madera. Caería bosque, árbol sobre bosque y bosque sobre árbol, de tal manera que acabaríamos, lo que se puede decir, ahogados por la madera o por la materia orgánica, en general. Hace unos años estuve en un museíto muy pequeño en un pueblo de Utah, en Estados Unidos. El pueblo se llama Bernal. Y encima de la puerta había un cartelito pues, hecho de una forma muy artesanal que decía: el estudio del pasado es la clave del presente. Entonces, esa divisa ha sido la divisa que ha marcado la paleontología desde que nació, básicamente, a la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Para llegar justamente al punto, al objetivo principal, que es explicar por qué la naturaleza actual, es decir, los seres vivos son como son en la actualidad, ¿no? A la placa de tu museo la podría leer al revés. Claro. Los organismos vivos hoy tienen escrito en su genoma todo su pasado, desde Luca, desde la primera célula viva. Nos hace falta la paleobiología, nos hacen falta los fósiles para que podamos realmente entender el presente y, sobre todo, datar los linajes, que ahora es muy importante porque cuando las especies se extinguen, una de las cosas que uno tiene que conocer es su historia para tratar de evitarlo o tratar de sortear ese problema. Es decir, que tiene que haber un absoluto maridaje, claro, entre unos conocimientos y otros. Los naturalistas, yo creo que seguimos siendo los mismos. Claro. Lo que pasa es que hoy tenemos unos instrumentos muy poderosos de la ciencia moderna. De hecho, en la academia tenemos una oportunidad fantástica de intercambio cuando compartimos lenguaje. La academia representa esa unión, yo creo, en la diversidad de puntos de vista y de aspectos con los que incluso se puede ver un mismo problema. Es decir, porque obviamente eso es lo impresionante. Sí. Digamos, yo creo que lo más impresionante de la ciencia en los últimos años es que el mismo problema, hay cada vez más disciplinas que lo pueden contemplar desde puntos de vista diferentes, lo cual a la hora de contrastar las hipótesis es absolutamente fundamental. Es decir, eso nos da mucha mayor seguridad de que vamos por el buen camino, ¿no?